MKC. Aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç i sembla mentida, però fins i tot per mi, el responsable del programa, quedo parat de que, efectivament, cada setmana tenim un programa més especial amb convidats, persones convidades més especials. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan 20 y son mejores. Pero hay algunos que luchamos toda la vida y somos los imprescindibles. En el lugar de exposición de su cadáver o cenizas por el combatiente fallecido, se coloca la bandera cubana sobre el féretro, es decir, sobre el ataúd. Se exponen las condecoraciones junto al féretro. Se coloca una ofrenda floral a nombre de los combatientes. Al que esté de acuerdo, que le exprese levantando la mano. Tomado como acuerdo de la reunión también. Subirán la montaña vieja de la piedra blanca. Al llegar a la misma, se convencerán de que ese es el lugar y no querrán bajar ni regresar nunca más. Hoy concretamente tenemos una ocasión enorme. Acabáis de escuchar el tráiler de una película que igual os ha llamado la atención, igual conocíais. Si no, pues os aconsejaremos durante todo el programa, estaremos hablando de ella con la directora, nada más y nada menos, de esta película que pinta muy bien y que tiene un trabajo detrás que ahora iremos detallando. Hemos puesto el tráiler entero para que veáis el enorme trabajo de sonido, de ambientación sonora, además de la imagen. Bueno, en la radio en principio se ve primero o se escucha primero el sonido y luego cuando veáis el vídeo en el canal, pues ya veréis que también, y cuando vayáis a ver la película, que de eso es de lo que se trata, tenemos con nosotros, como decía antes de enrollarme más, a la directora de esta película, Entre perro y lobo, la más reciente dirección, película dirigida por Irene Gutiérrez Torres. Qué bien, Irene, que te lo hayas podido combinar para estar aquí en el programa, el MKC, te lo agradecemos, te lo agradezco yo concretamente muchísimo. Y bueno, y vamos a empezar a hablar de esta película que me comentabas un poquito antes de entrar en el programa, que hace ya un año que se presentó en la Berlinale y bueno, y eso quiere decir que ya debes tú estar junto con la productora, con la distribuidora un poco ya cansadas, ya con ganas de que pase al punto de la distribución y que se vea en cines y de cerrar casi una etapa, por decirlo así, ¿no, Irene? Sí, efectivamente, es un proceso que se ha demorado por las circunstancias de la pandemia en particular, pero bueno, ya felices de cerrar ciclo y de poder mostrarlas en salas españolas y que la película también tenga su propia vida más allá de mí, que camine sola. De todas maneras, tampoco eres una persona, una directora, que se tome las cosas con prisa. A ver, lo explico porque leyendo cositas sobre la realización, sobre la puesta en marcha de todo el proceso para hacer la película, pues explicas, concretamente después de que la película ganase el premio a Mejor Película Española en el Festival de Cine de Gijón, Manu Yáñez te entrevistaba y le decías a él que el germen de esta película empieza en el 2003, es decir, hace ya realmente muchísimo tiempo, cuando empiezas a comprobar que muchos de los trabajadores
de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, muy vinculado a tu persona, a tu formación como cineasta y también a tu labor como docente. Ahora iremos hablando de ese tema. Pues te das cuenta de que muchos de ellos habían participado como combatientes en Angola, en la guerra de Angola. El cocinero, el custodio, el bedel, varios de los profesores. Entonces, desde el 2003 hasta el 2020, que se termina la película, quiero decir que no parece que te tomes las cosas con prisa. Me da la impresión de que las cosas te vienen un poquito solas. Eres una directora que deja que las ideas, que el proceso de creación vaya fluyendo, vaya confluyendo, ¿o cómo funciona tu manera de realizar películas, Irene? Bueno, en realidad a mí me llamó mucho la atención que hubieran tantos veteranos en la escuela, entonces sentí que era algo generacional y a partir de ahí me puse a investigar, pero eso es algo que se quedó en el tintero, como muchas otras ideas de películas que tengo. Y luego cuando regresé para hacer Hotel Nueva Isla, retomé el tema inmediatamente después de estrenar Hotel Nueva Isla en el 2014 hice mi primer pitching en el foro de San Sebastián, de coproducción, América Latina, España, y ahí ya empezó a tomar forma como tal y ahí decidí que además esa película debía hacerse en la Sierra Maestra y debía ser una película coral porque es un tema generacional. Entonces salté del interior del hotel a la selva y salté de retratar a una persona a hacer un retrato de tres. Y salté también de una cámara más estática, más controlada, a una cámara que era básicamente en esta película como el cuarto soldado. Está muy cerca de ellos y está a su altura y está muy atento a los pequeños cambios que hay en su estado de ánimo y en esas huellas de la herida, ¿no? De haber participado en un conflicto tan duro, tan doloroso y tan largo además, y tan lejano. Entonces, para mí, yo soy una persona que me gusta cocinar a fuego lento y entonces yo creo que eso literalmente en el cine pues también lo llevo a cabo. Pero hay que decir algo de lo que hablaba Orson Welles, que hacer cine es un 30% hacer cine y un 70% buscar financiación para hacer cine. Entonces, las demoras generalmente llegan no porque la idea no esté ahí, sino porque levantar una película cada vez es más complicado. Ahora hay una gran vida del audiovisual, hay una gran demanda del audiovisual, pero quizás las plataformas no son tan afines a este tipo de cine, que es lo que se le ha llamado slow cinema, un cine de otro tempo, con otras características. Entonces, la producción de cine independiente y de un cine más de autor, un cine que es híbrido, no son ficciones, no son documentales, se convierte en algo más costoso. Y para mí las ideas están siempre ahí. Mi tercer largo quisiera filmarlo en Ceuta, es una historia de frontera, y eso es algo que me atraviesa desde siempre porque es mi ciudad. Y es sobre mi ciudad antes y después de la valla. Yo mi primer corto, Diarios de Frontera, lo hice en el 2013 y este tercer largo no sé cuándo lo voy a hacer, cuando tenga financiación para ello, pero son historias que siempre han estado allí. Entonces, a veces algo se te viene, otras veces permanecen dentro de ti durante mucho tiempo y se va gestando la forma, el dispositivo, aparte de que se va gestando la economía para poder hacerlas. Me encantan las personas como tú que ya cuando les haces una pregunta, pues ya verdaderamente te responden varias. Yo tenía pensado comentarte o preguntarte cosas sobre muchas de las cosas que nos has dicho ahora y retomo seguramente lo primero por el principio, ¿no? Porque tú misma ya nos lo has dicho, que eres de Ceuta, en cualquier biografía se puede leer y no sé si verdaderamente consideras que el hecho de haber nacido en esa ciudad fronteriza por excelencia, ¿no? Entre dos continentes, pues te han marcado a la hora de tener esos intereses y de estar pues durante buena parte de tu vida creativa dedicada a hablar sobre historias que hablan sobre las fronteras, sobre las paredes, sobre los muros. ¿Tú crees que verdaderamente o lo hubieras hecho o tú crees que hay algo en tu alma, no sé, inmortal, ¿no? Que daría igual donde habrías nacido que te habría llevado a hacer lo mismo que estás haciendo ahora? No, yo creo que no. De hecho, ahora estoy en un proyecto de investigación europeo que trabaja sobre la representación de las fronteras en cine.
Y en particular vamos a trabajar en Ceuta y Melilla, Siria y Turquía, y la frontera entre Irlanda y Reino Unido. Entonces, es algo que me atraviesa inevitablemente como persona y como creadora, y creo que además el hecho de mirar hacia España desde los márgenes, desde el África, digamos, y esa conciencia en Ceuta de que somos españoles, pero por otro lado somos africanos, es una forma de estar en el mundo con, digamos, para algunas personas disyuntiva, ¿no? Para mí no, para mí es un encuentro cultural, es un encuentro idiomático, es un encuentro humano, pero es cierto que no todo el mundo lo vive así. Y de hecho ahora lo que ha pasado el 18 de mayo lo demuestra, ¿no? Que Ceuta está en el centro de una diplomacia complicada entre España y Marruecos. Y al final quienes sufren todos esos pulsos de poderes son las personas, los seres humanos que, para empezar, ese 18 de mayo murieron 2 en el mar. Entonces, claro, si tú te crías en un lugar en el que no hay valla, en el que la gente va, entra y sale, y de repente en el año 95 construyen una valla, luego introducen cámaras con infrarrojos, introducen concertinas, perros, patrullas, militarizan tu ciudad y se convierte en una cárcel y en un muro infranqueable e hipervigilado, evidentemente en el que mueren personas demasiado frecuentemente. Claro, tu mirada hacia el mundo se convierte en otra, porque está demasiado cerca y porque no le puedes dar la espalda. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso tiñe todo, no solo mi creación, sino mi forma de mirar al mundo, ¿no? Como una lucha de poderes. Por eso yo creo que al final todas mis películas, tanto las películas hechas en Cuba como las películas hechas en la frontera, que son como las dos patas de mi creación hasta ahora, tienen que ver con la tensión entre el individuo y la nación. Tienen que ver con la tensión entre tus anhelos individuales y el hecho de ser parte de un Estado-nación. Y lo que ese Estado-nación solicita de ti, que a veces está en contra de tus anhelos individuales. Llámese la Revolución Cubana o llámese la Unión Europea y sus políticas migratorias. Y para mí esa fisura es interesante, y en esas grietas de poderes y de expresión y anhelo individual es donde me gusta situarme cuando hago cine. Y desde luego esas fisuras y esas grietas y esos conflictos, mostrarlas en un paisaje que es el que me ayuda, ya sea la valla, la frontera, Ceuta, la jungla o un hotel abandonado, donde a mí me ayuda a encuadrar todo ese conflicto. En realidad es una excusa para hablar de otra cosa. Creo que es un buen momento ahora que estás dando esa visión tan clara y tan bien matizada de lo que es tu filmografía y tu línea argumental, vital y cinematográfica, que escuchemos el tráiler y después la participación de una persona que este mismo viernes, día 18, también estrena otro documental que, bueno, que tiene bastante que ver, aunque sea muy diferente, a lo que a ti te ha motivado y te ha interesado, que nos acabas de explicar, ¿no?, durante buena parte de tu vida. Se trata, de hecho, para nosotros es una ocasión importante porque el 2 de junio hicimos un programa dedicado a los ganadores del SAC, de Santiago Horizon, de curtmetrajes, de aquí de Sant Vicent dels Horts, y no pudo entrar el ganador en la categoría absoluta, Juan Antonio Moreno. Entonces escucharemos el tráiler de su película que se estrena este viernes, como comento, Bienvenidos a España, y escucharemos el pequeño corte que nos ha hecho, pero muy significativo, muy valioso, para hacernos una idea de lo que podremos ver, pues también, además de poder ver, de poder ir a buscar Entre perro y lobo de Irene Gutiérrez, también podemos ver en los cines Bienvenidos a España de Juan Antonio Ramos. Vamos a escuchar ese tráiler y esa pequeña colaboración, intervención que hace en el programa, y seguimos hablando con Irene Gutiérrez.
مشكلتهم يربوا في الكلاب. هذا ولدهم وهذا بنتهم. قصدي الكلب ننصحهم، الكلب يمشي يتجوز كلب. Sí, más o menos, callejeando. ¿Tú cuándo fiesta en tu pueblo? Seisi Casa Manolo. Sí. Seisi Casa Manolo. ¿Por qué tú aquí en España y no en Yemen? Porque Yemen tiene guerra. Si pudiera resumir por qué me tocó salir, bueno, era porque allá no podía hacer esto, por ejemplo. No venimos en patera, pero igual tenemos la misma condición que viene en patera. Me encanta el cerveza esta noche. Estoy borracho, borracho. Buenos días, señor. ¿Usted podría decirme qué significa la Torre del Oro? Nadie sabe la historia de la Torre del Oro. Que empiece la parranda. El jaleo que me abraza. Este compás que arrasa. Mi danza, mi danza, mi danza. El jaleo que me abraza. Mi danza, mi danza, mi danza. Oye, ¿eres español? Hola a todos, soy Juan Antonio Moreno, director de la película Bienvenidos a España, y quería mandaros un saludo muy especial para todos los oyentes de Macassé, de Radio San Vicente, y quería invitaros al estreno este viernes 18 de junio de la película Bienvenidos a España, que es un documental que cuenta la realidad de un grupo de refugiados recién llegados a nuestro país, a España, y que no saben nada de nosotros y de nuestra cultura. Y bueno, pues os invito a ver el tráiler de Bienvenidos a España y nos vemos en el cine. Espero que disfrutéis mucho la película, que bueno, la hemos hecho con mucho cariño para que podamos vernos a través de los otros y también podamos ponernos en el lugar de las personas que llegan a nuestro país y saber cómo nos ven. Bienvenidos a España. No sé, Irene, si tenías conocimientos, si conoces, si tienes referencias de este director, Juan Antonio Ramos, pero lleva bastantes años también dedicado un poco a esa... Quiero decir que hay una inquietud generacional y por ahí también iba un poquito una de las líneas de interés que tenía por hablar contigo sobre tu obra y en general sobre la obra de tu generación. Porque en cuanto tienes ocasión, y también lo hiciste en esta entrevista que te hicieron después del Festival de Gijón, pues hablas de las obras de Celia Bladacaso, de Meritxell Colell Aparicio, de Fon Cortizo. No sé si consideras que hay una, de Nuria Jiménez, la directora de My Mexican Bretzel, no sé si consideras que hay una generación que está ya no solo intentando entrar en producciones elaboradas por la plataformas de las que ahora te comentaré, porque tú antes has hablado del tema y me interesaba también comentarlo contigo, y en producciones costosas de televisiones, que no es que esté mal la cosa, pero que ves que verdaderamente hay un interés de toda una generación por tratar cuestiones éticas, cuestiones sociales. No sé, ¿cómo ves ese tema? ¿Cómo lo vives tú desde dentro de tu docencia y de tu labor cinematográfica? Bueno, yo creo que es una pregunta importante, Francesc, la que tú estás haciendo, porque hay diferentes formas de entender el cine, una como entretenimiento y otra como reflexión o también como acto político. Entonces yo creo que estas películas que quizás exploran más el lenguaje, no son clásicas en su forma, en su factura, en sus dispositivos, tienen más dificultades evidentes a la hora de su distribución, ya sea online o ya sea en salas de cine. También es cierto que hay un cambio de paradigma y que lo que antes era el ritual de ir al cine, juntarse en un espacio, apagar las luces y tener esa inmersión comunitaria en esa habitación que es la sala, se ha perdido o ha menguado en comparación con lo que es enchufar la plataforma y ver en tu casa, ¿no? Entonces es una experiencia de visionado muy distinta. Creo que las dos son importantes porque no perdamos de vista que el digital nos ha dado una horizontalidad a la hora también de la distribución.
nos ha dado mucho más ventanas, mucho más espacio, pero por otro lado es cierto que para todo ese cine que no es tan de entretenimiento, sino que es un cine más difícil de ver o que básicamente busca, más allá de entretener, otro tipo de reflexión, otro tipo de mirada crítica, sobre todo, no solo sobre los contenidos, sino también sobre la propia factura cinematográfica y el propio lenguaje cinematográfico, pues evidentemente encuentra muchas menos puertas para ser distribuido. Luego es cierto que la gente lo ve y lo disfruta y le gusta, pero a priori en las salas de cine pues no puedes competir con un Disney Plus, y en las plataformas pues tenemos a Netflix y Amazon, y que realmente tienen contenidos de otra, digamos, de otro calibre, ¿no? Y yo creo que todo puede convivir, pero la igualdad de condiciones no existe mucho aquí, y en ese sentido creo que es el Estado también un poco el que ha de cuidar ese otro cine que es patrimonio cultural y que no se autofinancia con taquilla, ¿no? Es un cine por naturaleza deficitario. Entonces, bueno, creo que ahí está un poco la reflexión. Quizás tu interés, que era otro de los temas que son importantes de comentar en la conversación contigo, recordamos que estamos hablando con Irene Gutiérrez, la directora de Entre Perro y Lobo y otras muchas obras documentales. Quizás es eso que estabas comentando ahora, el hecho que te hizo relacionarte con los estudios en Cuba, ir a estudiar allí, porque veías un panorama diferente al que se podía vivir a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, incluso, que se considera un poquito más feudo del cine de autor. No lo sé. Bueno, la pregunta está, ¿por qué fuiste a Cuba a estudiar y por qué te dedicas todavía allí a la docencia? Evidentemente, el proyecto de la Escuela de Cine nace en un momento histórico en el que el nuevo cine latinoamericano quería reinventarse bajo las premisas de lo que fue el llamado tercer cine, ¿no? Cine de los países no alineados, unas cinematografías críticas, unas cinematografías que no imitaban el lenguaje y los temas de las cinematografías del imperio, lo que se llamaba en aquel momento. Y claro, nosotros allí nos construimos una mirada alineada con todo ese movimiento de emancipación formal, de emancipación temática, en función de trabajar ese otro cine. Y desde esas filas, ¿no? Desde esa militancia. Entonces, claro, la Escuela de Cuba tiene un programa que se diferencia de otros muchos programas de escuelas de cine que están más enfocados a producciones mainstream. No es el caso, aunque también. Entonces, claro, nosotros, todos los que estudiamos allí, hemos vuelto a hacer cine juntos, como es el caso del Viaje, como es el caso de Manuel Muñoz, Teo Kur, amigos que hemos trabajado desde esa mirada y que para nosotros es muy fácil porque tenemos ese background común y hemos tenido esa formación común. Entonces yo recuerdo un gran profesor al que todos adoramos, que es Jorge Iglesias. Él tenía un ciclo llamado Raros y Malditos, empezando por Avatar y terminando por, no sé, qué sé yo, era Chitilova. Con lo cual, claro, a nosotros nos marcó profundamente eso y dijimos, yo quiero hacer Satán Tango, ¿no? Cuando sea mayor, cuando termine esta escuela, quiero hacer ese tipo de cine. Seguimos aprendiendo, evidentemente seguimos en formación, y luego también por eso a mí me interesó volver a Cuba ya como profesora, como coordinadora de la cátedra documental, como directora del máster de documental, junto a Lola Mayo, para alimentar también, porque creo que es importante el hacer, la práctica, pero también la reflexión sobre la práctica. Yo en ese sentido creo que es muy combinable y muy agradecido el hecho de que todas estas teorías y todas estas lecturas y todas estas reflexiones sobre la propia praxis te ayudan también a llevar a cabo una coherencia entre forma y contenido y una coherencia entre las políticas de hacer cine, ¿no? Desde dónde nos posicionamos y cómo hacemos cine, dónde lo mostramos y cuál es ese alineamiento. Eso no quiere decir que sea excluyente, pero sí que esa es claramente una formación que hace que
bueno, que tengas un sello muy particular en ese sentido, que es el de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que por otra parte es una escuela con mucho prestigio y que a día de hoy su programa sigue siendo excelente, ¿no? Y todos los que salimos de allí terminamos haciendo cine, o sea, es decir, hay una formación que se resume en que estrenamos en festivales de clase A, que somos cineastas en activo y el porcentaje de gente que hace películas y las muestra en festivales de prestigio es bastante alto, con lo cual creo que es un programa que funciona y sigue funcionando muy bien desde el 86 que se hizo hasta hoy, tiene una gran salud. Pues no me puedo resistir ahora que hablas de esos temas de la parte teórica, dijéramos, de la docencia y que tenemos en el programa a una docente acreditada. Bueno, primero para declarar, es una cosa que yo he hecho en más de una ocasión, que para mí el género documental es, bueno, es el colmo, es decir, es lo que puede dar más posibilidades al cine que cualquier otro género porque le permite estirar por todas partes y hacer cualquier tipo de combinación. Pero esa convicción mía, querría que fueras tú, Irene Gutiérrez, la que nos explicara si verdaderamente lo ves así. Y además te lo añado con una película que para mí hace unos años, ahora no recuerdo exactamente de qué año es, pero hace ya más de 10 años, de Neus Bayús, que estrenó La Plaga, que para mí fue como un golpe de decir, bueno, vale, ahora entiendo lo que es el cine documental de creación. Pero yo no sé si verdaderamente ese concepto de cine documental de creación es un concepto que tiene una validez especial o verdaderamente todo el cine documental es de creación. Bueno, ya ves que yo hago preguntas así muy vagas y generales para que luego la persona invitada la desarrolle a su gusto. O sea que ya más o menos es lo que te quería proponer. Sí, de hecho yo creo que La Plaga es una ficción con actores no profesionales, pero Sí, la sí. cuestión, sí, como digamos que la puesta en escena es documental, pero es una historia ficcionada. Pero bueno, yo creo que ahí está la cuestión. Creo que el documental es un género que bebe de lo real de una manera más clara, aunque la ficción también lo hace, por supuesto, pero sobre todo ahí tiene una libertad formal que quizás la ficción, como está más atada al storytelling, pueda no explorar hasta unos límites determinados, ¿no? Porque está la narrativa por encima de todo, el contar la historia. En documental, el contar la historia es una cosa para trabajar otro tema, es decir, todo lo que sería una exploración formal, la experiencia cinemática, ¿no? de sensorial, que también se consiguen con el cine de ficción, sin ir más lejos, pero bueno, creo que es más clara esa apuesta. Y yo cada vez menos siento que haya una diferencia entre géneros tan clara y por eso me gusta trabajar formas híbridas, porque primero, en primer lugar, tú vas a intervenir con tu cámara aquello que está ocurriendo. Y en segundo lugar, porque creo que nosotros también estamos tomando prestados muchos dispositivos de puesta en escena de la ficción. Con lo cual yo creo que esas formas híbridas que cabalgan entre una cosa y la otra son muy ricas porque te permiten trabajar desde lo que te conviene para esa historia en particular. Porque al final no olvidemos que quien te solicita la forma de esa película es el propio tema de la película. Con lo cual hay que ser, en mi punto de vista, hay que ser flexible para entender cuál es la forma que la película te pide e ir hacia ella más allá de lo que a ti te guste hacer o la que a ti se te da mejor o peor. Yo podía haber hecho con Entre Perro y Lobo otro Hotel Nueva Isla porque funcionó muy bien, pero sin embargo quise dar un salto al vacío con una película con un dispositivo muy, muy distinto, ¿no? A pesar de que el tema es el mismo, el tema es básicamente el mito del nuevo hombre latinoamericano y bueno, pues bueno, pues es básicamente la dureza de querer ser como el Che y como la revolución devora a sus propios hijos, como Saturno, ¿no? Pero, o personas que han conseguido un proceso revolucionario y que luego la propia revolución no los ha tomado en cuenta, no los ha considerado, no los ha valorado. Entonces, en este caso, pues me parece muy interesante que sea la película la que te pide la forma y me parece muy interesante aquellos festivales que ya no te exigen poner en la casilla si es documental o ficción, Rotterdam, etc., Locarno, sino que Forum en Berlinale, sino que simplemente es una película y ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre documental y ficción? Porque son personas reales con historias reales, no son actores,
haciendo de otras personas y para mí, sin lugar a dudas, el pacto ético con ellas. Para mí esa es la gran diferencia. Con lo cual, para mí el documental tiene un límite, el límite en el que trabajas con personas y te debes al respeto de esas personas. Es decir, que la película tendrá que contribuir para mí, a homenajear a esas personas o a darles un valor, un respeto que quizás en la vida no se le ha dado tanto, ¿no? Señalarlos, subrayarlos, llevarlos al presente y mostrar estas personas están aquí, están vivas y tienen algo que decir. Yo antes de acabar esta conversación con Irene, que todavía nos quedan unos minutitos, menos mal, ya tengo ganas de quedar otro día para profundizar más, porque toda la filmografía que tienes daría muchísimo para poder hablar de cada película, de lo que has hecho en cada... Sí que te quería preguntar porque siempre se habla como de Diarios de Frontera, como tu primera película, tu primer cortometraje, pero hay allí anterior, del 2004, una película sobre vías de La Habana a Santiago de Cuba que me gustaría supongo que está dentro de lo que serían tus estudios de cine, me imagino, que nos expliques un poquito. No la he podido ver, Diario de Frontera sí que la he encontrado, pero entonces, bueno, que nos expliques un poco para saber cómo nace, ¿no? Un poco Irene Gutiérrez como realizadora. Pues esa fue mi tesis de graduación de documental en la ICTV y fue una rail movie. Es un recorrido desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Bueno, en realidad fueron 4, me enfermé, un rodaje muy duro, en el tren lechero. Le llaman el tren lechero porque se rompe a cada rato y se para y entonces la gente espera 12 horas hasta que llegue el técnico con los tornillos que faltan. Claro, ¿qué ocurre? Que en Cuba hay un bloqueo enorme, hay una falta de piezas enorme y por otro lado la idea, el símbolo del tren como un país que se está destrozado y descapitalizado, ¿no? Y cada vez que se paraba el tren había mucha gente indignada que se quejaba, que esto no puede ser, y era muy interesante encontrar en ese momento de frustración, pues ese cinema verité de llegar, ¿qué ocurre aquí? Hacer entrevistas a la gente y a lo largo y ancho del tren hacer un retrato antropológico de lo que significaba la Cuba en el año 2003, ¿no? Entonces, bueno, fue divertido y duro a la vez y eso es sobre vías es eso, una rail movie sobre Cuba. Pues no me resisto, ya digo que contestas las preguntas que tengo más o menos pensadas antes de que las haga y ahora me vuelve a pasar lo mismo, pero no me resisto a insistir un poquito más en el hecho de, en estos años, desde el 2004 hasta ahora, que nos expliques un poco y cómo se refleja también en tu película, Entre Perro y Lobo, esa situación en Cuba, esa situación política, esa situación humana, cómo ha variado todo, cómo está ahora mismo Cuba, desde dentro, tú que la conoces bien. Pregunta complicada, ya lo sé. Pero... Sí, Cuba sufre. Es una isla, entonces tiene una orografía que tampoco la ayuda. Y yo creo que la cuestión cubana es compleja, porque sí es verdad que la revolución fue un movimiento emblemático para el resto del mundo, no solo para Latinoamérica, a imitar. Claro, aquellos ideales, que es de lo que trata la película, que Entre Perro y Lobo de lo que trata es qué significa ser revolucionario hoy, en el año 2021. Entonces, esa es la disyuntiva de Cuba. Es decir, ¿qué pasó con todos esos emblemas? ¿A dónde fueron? Y hasta qué punto o hasta qué sentido a esos emblemas no se les ha dejado desarrollarse desde las bocas de generaciones futuras. Me explico. El relevo generacional en Cuba. Hay 2 generaciones que no han podido gobernar, no han podido tomar el relevo, que son la generación de mis 3 protagonistas, Estevita Santana y la generación de sus hijos. Entonces, claro, es demasiado tiempo. Y yo creo que la revolución y que Cuba, hay una cuestión también que está muy sutilmente solapada, que es la identificación entre la patria y la revolución, que son 2 cosas distintas, o la revolución, perdón, o digamos, la identificación de la patria con la revolución o la identificación de la revolución con el Partido Comunista. Entonces, claro, ahí en ese solapamiento hay un peligro muy, muy grande y es que el relato se centre en una sola figura, que son los emblemas, Che, Fidel, cuando realmente en Cuba hay muchas voces y son muy válidas. Y yo pienso en las voces de las generaciones jóvenes,
que están ahí a la espera de poder decir lo que ellos consideren o poder construir país. Y creo que hay que escucharle porque tienen muy buenas cosas que decir y porque además están formados desde la revolución. Es decir, hay que tener miedo porque esos valores están en ellos, en estos jóvenes. Pero sin embargo, generacionalmente, como cualquier generación, tiene una propuesta o una mirada desde las premisas revolucionarias de un aporte distinto. Entonces, ¿por qué no oírlos y por qué no dejarles hacer país cuando les toca, generacionalmente hablando, ¿no? Y ese es un poco para mí el llamado de esta película y el llamado de la situación de Cuba ahora. Porque hay muchos jóvenes que se están yendo, porque no son oídos, porque no se les tiene en cuenta, y es una pena porque es una fuga de talentos enorme. Pues hablando de talentos y hablando de el cine, no olvidemos que al fin y al cabo también es una posibilidad de tener una industria, con lo cual una manera de que muchos de esos talentos en sentido artístico tuvieran un lugar, pues sería tener una industria cinematográfica potente que pudieran trabajar ahí, además de muchos otros campos, ¿no? La medicina, la ciencia, la ingeniería en general. Pero hablando de esos talentos y de esa parte técnica y artística, me gustaría, ya centrándonos un poquito más en la película, Entre Perro y Lobo, que nos hablaras de cómo fue, además de esos primeros momentos que hemos hablado del 2003, cuando tú entraste en la universidad y viste todo aquel panorama de excombatientes de la guerra de Angola, en qué momento ya estaba claro que empezaba el proceso de llevar a cabo la película. ¿Cuántas personas han estado involucradas? ¿Cómo fue un poquito el proceso general? Una súper pregunta que nos llevaría 2 horas, ya lo sé. Pero bueno, sintetizando un poquito, pues cómo fue el proceso de elaboración del guión, el rodaje, la postproducción, para que los oyentes tengan claro que un documental es una película como otra cualquiera y que tiene un proceso complejo de elaboración. 5 años. Un largo te cuesta 5 años levantarlo si tienes suerte y todo sale bien. Entre 4 y 5 años. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, ¿estáis seguros de que queréis hacer esta película? Porque se os van a salir canas, os vais a separar, no vais a tener tiempo para vuestra familia, etc. Os vais a casar con la película y ya no hay nada más. Entonces, esta película surge desde el 2014, yo tengo la idea y básicamente empiezo sola a producirla, a buscar fondos de desarrollo, hasta que Viana González de Autonauta Films, productora cubana, se mete en el proyecto. Y luego con el Viaje Films, que también con el que también trabajé con Hotel Nueva Isla, se mete en el proyecto. Entonces, elaboramos una coproducción entre Cuba y España. A partir de ahí encontramos los fondos de Ibermedia, Tribeca, ICA, por supuesto, que también apostó por la película, y etc. Yo adquiero una residencia de guión en McDowell Colony, en Boston, en donde escribo las carpetas que nos ayudan a buscar financiación. Conseguimos financiación también de la televisión en Canarias y por ahí empezamos a dejar de lado ese desarrollo que había sido muy largo porque yo había ido varias veces a la Sierra Maestra, había hecho un casting muy grande de veteranos, grabé lo que podría ser otra película muy distinta de testimonios y de seguimiento a muchos otros veteranos de la zona que no son estos 3, que también, pero que son muchos otros. Y a partir de ahí decidimos que, bueno, que ya el guión está cerrado con Lisandra López, que tenemos un 50% de equipo español y un 50% de equipo cubano, mucho del cual es parte de la Televisión Serrana, que es una institución local en la Sierra Maestra que nos ayudó muchísimo en temas logísticos, en que nos dieran el permiso de rodaje, porque no olvidemos que la Sierra Maestra es zona militar. Y a partir de ahí decidimos iniciar el rodaje, que tuvo que pausarse durante 6 meses por la desafortunada muerte repentina de mi padre. Entonces yo regresé a España y luego cuando ya me sentí un poco más repuesta, pues regresé a la Sierra Maestra y ahí hicimos un rodaje de 2 meses en el que cada día caminábamos muchísimo con las mulas de Santana, que son las de la película, son las que llevaban los equipos, y nosotros caminamos. Y en esas caminatas era muy interesante porque fue donde realmente se terminó de construir la película. ¿Por qué? Porque yo quería que los personajes, es decir, que Estevita, Miguel y Santana, también contribuyeran creativamente a decidir cómo ellos querían ser retratados. Y para ello lo que hicimos fue que
ellos fueron los que me propusieron las secuencias de entrenamiento, que forman un 70% de la película de entrenamiento. Entonces yo decía, bueno, pues hoy un ataque aéreo, pues mañana vamos a hacer el pozo francotirador, pues pasado la lucha de machete caliente. Y era muy bonito porque hacía que ellos colaboraran creativamente, yo aprendía muchísimo de todo aquello y nos plegábamos un poco al estado de ánimo de cada día de rodaje, ¿no? Y la película es en gran parte cronológica porque también los cansancios del entrenamiento, los cansancios de las caminatas, los cansancios de los cuerpos iban construyendo esa historia, iban construyendo esa pesadez, esos cuerpos que ya no son los que eran, ese volver al trauma, ese volver a recordar desde el entrenamiento, desde el positivo de trabajar en el cuerpo, hicieron que salieran esos testimonios de palabra, esas entrevistas, y por ahí luego tuvimos un montaje de 3 meses, 3-4 meses, y luego con el diseño sonoro, con Carlitos García, que se sumó a la coproducción desde Colombia. Lo que hicimos fue trabajar primero un diseño sonoro naturalista, vimos que no funcionaba, y lo que hizo Carlitos fue adoptar un sonido de la selva que se convierte en un sonido subjetivo de la experiencia de la guerra. Entonces, de repente, introdujo código Morse, radio, emisora, y conseguimos como subjetivizar esa selva y subjetivizar esa experiencia, intentar meternos en lo que es la mente de estos hombres y en lo que significa el estado de ánimo en el que se encuentran hoy. Y eso para mí fue también un gran aprendizaje de la mano del maestro Carlos García, que estudió conmigo en Cuba también. Y luego a partir de ahí pues ya nos avisaron de la Berlinale que estaba seleccionada la sección Forum y corriendo casi en el último momento entregamos la peli y ya nos fuimos para allá. Y para los oyentes que yo creo que después de escuchar esta conversación contigo, pues creo que tendrán unas ganas como las que tengo yo de ver la película, pero para que todavía tengan un poquito más de ganas, explícanos, porque yo más o menos lo sé, porque he leído alguna cosita, alguna entrevista tuya, qué mezcolanza de géneros se puede hablar que hay, qué influencias tuyas se acaban reflejando voluntaria o involuntariamente. Una vez que tú ya acabas la película del todo y la ves, dices, uy, no me había dado cuenta de que aquí acaba habiendo una referencia a Sam Peckinpah, por ejemplo, a Wild Bunch, ¿no? ¿Y qué otras cosas que hay en esa entre perro y lobo que los cinéfilos, los oyentes del programa vayan a ver y se encuentren cuando estén en el cine, en una pantalla grande? Bueno, yo creo que hay mucha influencia. El western, como tú bien has mencionado, es una referencia. Luego también toda la cuestión de la selva como espacio imaginado y espacio mítico, Sapichapón, Hueresetaku. Luego también está Claire Denis, es otra gran referencia para nosotros. Y en definitiva, nosotros trabajamos con mucha referencia, pero luego cuando llegamos allí lo que hicimos fue adaptar todo a lo que había, ¿no? Hay un cineasta que es David Pantaleón, un canario, que él dice, se crea con lo que se tiene, ¿no? Entonces, claro, nosotros habíamos visto muchas películas, pero en el fondo lo que había era aquel paisaje, aquellos cuerpos y aquella historia de guerra. Y evidentemente, claro, como la película trata sobre el proyecto fallido de Nuevo Hombre Latinoamericano, toda la cuestión del relato sobre la masculinidad y sobre el tabú de la fragilidad en la figura del hombre, está ahí reflejada. Por eso yo creo que el western es algo que atraviesa la película. Jungle Movie, pues que es una película que acontece en la selva en un 90%. Han hablado que tiene un parecido a Monos, por ejemplo. En fin, que yo creo que hay ahí una mezcolanza, pero sobre todo creo que la Sierra Maestra como lugar emblemático, como un paisaje que tiene su propia historia, ¿no? Primero las luchas de José Martí contra la colonia española y luego las luchas de los barbudos contra la dictadura de Batista, también hizo que la película se alimentara de todo aquello, ¿no? De todo ese mito y bueno, y trabajar desde ahí directamente, más allá de las referencias que a uno le ayuda, pero bueno, al final se tiene que adaptar a lo que existe y también tú vibrar con lo que tienes, ¿no? Con ese espacio, con ese tiempo del presente e intentar reproducirlo luego en pantalla de una manera creativa.
Nosotros acabaremos de aquí a unos minutitos el programa escuchando a nuestra amiga, compañera Marta Hernández, que nos propone otra de las actividades que ella, bueno, promociona y ayuda a organizar. Se trata de la segunda convocatoria de microsensacions teatrals en el Club de Tenis La Llobera de Cabrils este fin de semana, viernes y domingo. Enseguida escucharemos el audio. Bueno, es un vídeo, con lo cual los que veáis el programa en el canal, pues veréis el vídeo, veréis a Marta cómo lo anuncia. Pero antes de eso, antes de escuchar a Marta, pues no me resisto a recoger una de las cosas que Irene Gutiérrez, estamos hablando con la directora de Entre Perro y Lobo, que se estrena este viernes que viene, 18 de junio de 2021, que nos hables un poco del preestreno de la película, que ya se realizó, si no me equivoco, el mismo día 16 que estamos hablando, el día 15, no recuerdo, la Casa América. ¿Cómo ha ido? Bueno, ¿cómo ha ido este paso por festivales de la película? Y ya de paso, ya abusando un poquito más de la confianza, que nos hables un poco de lo que nos decías antes, ¿no? De cómo se organiza ahora mismo una película como Entre Perro y Lobo para moverse entre los festivales, las plataformas y el cine comercial. ¿Cómo se consigue introducirse en un terreno y en otro? Y si lo sabes ya, y ya me callo y todavía paso a ti, tienes que hablar, que nos digas dónde podremos ver la película, el resto de mortales, ¿no? Las personas que ya tenemos ganas de verlas. ¿Tienes un poquito de idea de dónde se estrenará y cómo lo podemos hacer para visionarla? Ahí te dejo un montón de cosas. Bueno, gracias por tu pregunta. El pase de ayer en la Casa América fue muy hermoso porque, claro, Teresa, la programadora de Casa América, es cubana. Entonces tuvimos una charla, 1 hora y media sobre lo que significó aquello y sentí que cuando la película terminó, la gente algunas personas terminaron llorando, ¿no? O sea, la película es verdad que hay que tener paciencia porque casi todo ocurre al final, pero al final ocurren muchas cosas, ¿no? Y son cosas graves. Y en ese sentido, bueno, pues creo que fue interesante entender y compartir eso en sala, ¿no? Esa emoción de la película, claro, con la mitad de entradas porque sabemos que en el cine hay una butaca que sí y otra que no por la cuestión de la cosa que no pasa en los aviones, por ejemplo, ¿no? Cosa que no pasa en los bares, pero en el cine sí. Entonces, bueno, ahí hay unas cuestiones también de prioridades políticas y agendas políticas de cada país. Pero bueno, el cine es seguro y yo siempre voy a animar a la gente a que vaya a las salas de cine. Y en el caso de los huecos, se busca una película eminentemente de festivales, pero yo creo que también hay que buscar esos espacios en sala y esos espacios en plataforma. Es verdad que, por ejemplo, la película se estrenó en la Berlinale, que fue el último festival presencial del año 2020. Todo lo demás fueron festivales online. Nosotros pensamos que iba a ser algo temporal, pero se convirtió el online, como bien sabes, en algo perpetuo, ¿no? Con lo cual ahora, pues, por un lado está muy bien porque la película ha viajado y ha estado en plataformas que de otra manera no estaría. Y bueno, pero por otro lado, pues también se echa de menos, por lo menos en mi punto de vista, el Q&A final, ¿no? Es decir, la discusión y la reflexión con el público en sala. Eso es algo que a mí me alimenta como creadora porque me ayuda a entender cómo los demás lo han recibido, cosa que en el online no sucede tanto porque la gente lo ve en su casa cuando quiere, se va y tú no te enteras de quiénes han visto, cuánta gente, qué han pensado, si le ha gustado o no. Quizás en Letterboxd, que sí que es una plataforma donde la gente escribe sus pareceres, pero bueno, no es lo mismo como estar en un lugar juntos y luego irse a tomar algo, es más humano. Y no sé, creo que por ahí, pues invitaros a ver la película. Me imagino que en Cataluña se mostrará, no sé si ahora en este primer momento del estreno o quizás ya llegando el otoño, pero sí se va a poner. Y en cualquier caso, pues en el resto de España hay diferentes salas por ahí confirmadas y bueno, están más que bienvenidos a ver Entre Perro y Lobo. Pues recomendado totalmente a todos los oyentes y como os decía, pues acabaremos el programa escuchando a Marta Hernández hablándonos de esa experiencia, esa segunda edición de Microsensacions Teatrals en el Club de Tenis La Llobera de Cabrils, del Maresma, este fin de semana, viernes y sábado, pero
agradecerte, Irene Gutiérrez, que hayas encontrado ese huequecito porque estás en plena promoción y bueno, no era fácil, lo hemos conseguido y bueno, ha sido un programa para mí muy enriquecedor y eso sí, que sepas que una vez que ya formas parte de la familia MKsiana, pues ya no te abandonamos y te seguimos en todo lo que haces y en cualquier momento pues espero que vuelvas a entrar ya para analizar un poquito tu obra detenidamente, todo lo que has hecho y para hablar de ese proyecto sobre tu ciudad natal que tienes en marcha, que a ver si no tarda mucho en poder llevarse a cabo. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros, un placer de ser parte de esta familia. Muchas gracias, hasta la vista. Hasta luego, cuídense. Chao. Gràcies. Microsensacions teatrals és una proposta per gaudir del teatre en espais alternatius. És una proposta que va néixer l'any passat, en plena pandèmia, i llavors la proposta inicial, que era oferir petites peces teatrals en espais alternatius com podien ser els vestuaris d'un club esportiu, una habitació d'hotel, el vestíbul d'un museu, un bar d'un hotel o de qualsevol altre espai, amb tot el tema de la pandèmia, no era gaire recomanable tancar molta gent en un espai reduït. Llavors se'ns va ocórrer la possibilitat d'oferir aquesta proposta a l'aire lliure. Llavors vam parlar amb la Montse Espinosa, que és la directora del Club de Tenis La Llobera, de Cabrils, al Maresme, i estava encantada amb la idea, es va entusiasmar i va acollir el projecte amb moltes ganes, ens va obrir el seu espai i llavors vam començar a oferir microsensacions teatrals a l'aire lliure, amb l'avantatge d'estar en un club de tenis que es troba a la muntanya, amb el que això comporta a nivell d'estar fent teatre sota els estels o estar veient teatre sota els estels i gaudint-lo amb una pista de pàdel, amb un espai de minifutbito, sota unes cistelles de bàsquet. Reprenem aquesta proposta, aquest projecte, novament aquest any. Hem optat per reprendre-ho al Club de Tenis La Llobera, primera perquè és un espai encisador i segona perquè era millor posar-ho en marxa en un lloc que ja coneixíem i per tant sabem que va tenir i tindrà molt bona acollida. I aquest divendres i aquest dissabte, 18 i 19 de juny, tornem amb aquesta proposta de microteatres, de microsensacions teatrals. El que podreu veure són 3 peces teatrals, Soren i la Pantoja, Zapping i Blanc, Amor i Sal. El públic que ve decideix si vol veure una de les peces on vol veure totes 3. Nosaltres recomanem, evidentment, veure totes 3 i gaudir dels 3 espais on s'ofereixen aquestes peces teatrals, que, com us deia, el que les defineix és que són peces que són d'aproximadament uns 15 minuts, que es fan amb un públic reduït, que no supera les 20 persones, habitualment en un espai tancat, en aquest cas en un espai obert, però seguint aquesta proposta de microteatre. Llavors he preparat unes fotografies perquè veieu i pugueu entendre de què estem parlant. Aquestes són alguns dels espectacles que vam fer l'any passat. Això és La dama i el captaire, que el vam fer, com veieu, sota unes cistelles de bàsquet. Això és un espectacle de màgia que es va fer a la pista de pàdel. Aquí tenim una pista de minifutbit o de futbol infantil on es va fer aquesta proposta que es titulava No ho sé. Això és part de descans en aquest mateix espai un altre dia. Això també, part de descans. I això, i aquesta que ve a continuació, com veieu, és una pista de pàdel i és un projecte que es titulava Seduction Game, que era com una mena d'espai de coaching, on el públic era part d'aquest públic. Llavors, quan va començar a venir el fred, el que vam fer és intentar fer aquesta proposta en un espai tancat. Com veieu, aquí estem a dins d'un gimnàs, amb aquest espectacle que es diu Duérmete Niño. I a continuació, si vol passar, aquí tenim un vestuari del Club de Tenis on vàrem fer aquest espectacle de titelles que es deia Entre versos, preciós. I una tercera proposta, també dintre del gimnàs, que també va tenir molt bona acollida. Si us animeu a venir aquest cap de setmana i acompanyar-nos, divendres 18 o dissabte dia 19, podeu fer les vostres reserves a microsensacionsteatrals@gmail.com o per WhatsApp al 659 18 58
16. Quan contacteu us diran els horaris que hi ha, però en principi divendres és a les 9:30, a les 10, a les 10:30 i dissabte 9, 9:30 o 10. Però ja us dic, si us poseu en contacte amb nosaltres, estarem encantats de facilitar-vos tota la informació que us calgui. Moltíssimes gràcies i visca el teatre. La cultura és segura, molt important. Perfecte, Marta. Marta Hernández, moltes gràcies per aquesta informació sobre la segona edició del Microsensacions Teatrals al Club de Cabrils, al Club de Tenis La Llobera. Ja veieu que avui ha estat un programa ben completet i, a més, fixeu-vos que tot comença aquest divendres 18, tot es produeix aquest divendres. Doncs a part d'això que ens parlava Marta Rodríguez, Microsensacions Teatrals, segona part, doncs hem parlat amb Irene Gutiérrez, directora de Entre Perro y Lobo, conversa imprescindible, diria jo, interessantíssim, tot el que ens ha dit, i també hem tingut la intervenció de Juan Antonio Moreno, el director de Bienvenidos a España, que va ser el guanyador de la categoria, del primer premi en la categoria d'adults de l'última edició del SAC. Així que fins aquí tot el que us havíem de dir en aquest programa. Esperem que us hagi complagut i omplert i fins la propera. Bon profit de cinema, de teatre i d'art en general. When I wake up